quería compartir el Marcos 8:34, que dice así: hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y celebrar no, yo diría vamos a rememorar, ¿no? Si no, parece que estamos aquí contentándonos de que Jesús haya muerto, ¿no? Pero en cierta forma sí lo estamos, porque gracias a la muerte de Jesús, la gracia de Dios ha venido sobre nosotros. Amén. Pero dice así, es la otra cara de la cruz. Una es la gracia y otra es la que vamos a compartir ahora, que dice: cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando yo leo esto me dan ganas de cerrar la Biblia y pasarla por alto. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No podemos hacer ya lo que queremos, amén, sino que tenemos que seguir las directrices de Jesús, ¿no? Y podemos tomar la cruz como una carga enorme, ¿no? O podemos tomarla con gozo pensando que gracias a coger la cruz tenemos muchas, pero muchas bendiciones. Y leía estos días un devocional que hablaba de, que la cruz de Jesús puede venir de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, puede que tenga que contentarme haciendo una función en la iglesia para la que yo pienso que estoy más capacitado, y entonces la tengo que realizar porque no me queda otra. O puede ser que año tras año cultivo un terreno y resulta que no tengo recolección alguna. O puede ser que Dios me pida, lo pide, que tengamos pensamientos amables y cariñosos para una persona que me ha hecho daño. Me ordene que hable a dicha persona con cariño, que lo defienda contra sus enemigos, que lo corone con simpatía y ayuda. Puede ser que tenga que confesar a Jesús en un clima en el cual a los que están allí no les interesa para nada Jesús, y lo tengo que compartir. Y cuando mi corazón está quebrantado, que tenga que poner una sonrisa, ¿no? Y cada uno sabe sus cruces, ¿no? Puede ser una enfermedad crónica, puede ser las limitaciones que tenemos. Nos sentimos limitados, ¿verdad?, muchas veces, e incluso impotentes ante determinadas situaciones. Esos son cruces que Jesús nos manda, y las cruces normalmente son dolorosas y pesadas, ¿no? Cada uno sabe su cruz. Tu cruz seguramente es diferente a la mía. Y yo sin duda que no las busco, Yo no busco esa cruz, ni tú la buscas, ni tenemos el capricho de tener esa cruz, pero en cuanto aceptamos que debemos llevar la cruz, Jesús está cerca, se acerca a nosotros, y se acerca a nosotros para darnos más sabiduría gracias a esa cruz. Cuando aumenta nuestro valor, en el sentido de coraje, gracias a esa cruz. O cuando acrecienta mi poder para ayudar a otros, gracias a esa cruz. Y por medio de esa cruz, podemos pensar también en aquellos
que están padeciendo a lo largo del mundo, ¿no? Yo a veces pienso en determinadas zonas de la tierra y pienso, mi cruz es una pluma en comparación a las cruces que están soportando muchos cristianos a lo largo de la tierra. Y eso te puede dar un poco de ánimo, ¿no? Pensar que gracias a esa cruz dolorosa y pesada, si no la tuviéramos, yo diría que incluso nos podríamos alejar de Dios, ¿eh? Fijaos que cuando las cosas van bastante bien, nos relajamos, ¿eh? Yo por lo menos no busco tanto a Dios, ¿eh? Pero gracias a la cruz, pues podemos acercarnos a Dios. Amén. No sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que sí, ¿no? Y aquí hay un pensamiento que dice, usa tu cruz como una muleta para que te ayude y no como una piedra de tropiezo que te haga caer. ¿Mm? Usa tu cruz como una muleta para que te ayude y no como una piedra de tropiezo que te haga caer. Amén. Vamos entonces mediante estos símbolos, a celebrar una vez más la cruz que tuvo que soportar Jesús, que al lado de la nuestra es enorme, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar entonces a la Santa Cena. Y ahora nos toca continuar con la reunión y vamos a seguir en nuestro libro, en el libro que estoy siguiendo, que es Santiago. Y ya os dije la última vez que estábamos entrando en recta final, pero seguimos en recta final. Esta vez no terminamos de despegar de este libro. Capítulo 5 toca 4 temas y aunque me esforcé muchísimo, pues no fui capaz de hilarlos porque son muy diferentes unos con otros. Así que vamos a ver una parte de este capítulo y ya finalizaremos en los próximos días. ¿Vale? Y recapitulando un poco, si tuviéramos que resumir el libro de Santiago en una sola palabra, yo creo que sería la palabra integridad. Y a medida que vamos avanzando en el libro nos vamos dando cuenta que Santiago nos da unas pautas para vivir. Y me gustó mucho lo que compartió hoy Eduardo, porque va con el hilo del libro de Santiago en general. Él leía Marcos 8, en el versículo 34, dice, si alguno de ustedes, voy a leer otra versión, pero es la Nueva Traducción Viviente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y me llamó la atención esto, de abandonar nuestra propia manera de vivir. Y realmente Santiago, y la Biblia en general, nos invita a hacer esto. Y va un poco en concordancia con lo que decía Pablo de nuestra ciudadanía, ya no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Amén. Y una palabra que ha invadido mi vida últimamente y con respecto a esto es que el cristianismo debería de ser una cultura y no un activismo. Y me explico. Cuando estábamos en nuestro viaje de luna de miel, cuando te acercabas a un puesto sin decir una palabra, decían, españoles, ¿verdad? Pues, no lo sabe. Si no he abierto la boca, vale, pues sí, los rasgos pueden ser diferentes, pero podríamos ser de cualquier parte del mundo, pero algo hacía que la gente supiera que nosotros éramos, primero, extranjeros, segundo, que éramos de España. Vivimos en un reino, de momento, el reino de España, y nosotros tenemos que recordar que nuestra ciudadanía, aparte de la española, es la ciudadanía celestial. Somos parte de un reino, hemos sido adoptados en ese reino.
y debería dar, lo que Santiago está diciendo a lo largo del libro es, deberías vivir como extranjero, pero la gente lo debería notar. Es decir, deberíamos emitir esa cultura que nos identifica, ¿no? Que nos identifica como algo diferente de la sociedad. Y ahora va a entrar en los últimos temas, Santiago, una carta cortita pero bastante poderosa, porque sí que nos habla de una fe práctica y de cómo esta cultura del reino debería estar integrada en nuestra vida. Y me refiero al activismo porque a veces es muy fácil pues, asistir a la iglesia o asistir a... Nos ponía un ejemplo en el retiro que fuimos la última vez. Vamos a una campaña evangelística, me pongo el traje de evangelista, pero cuando me voy de allí ya lo dejo de ser. Y no debería ser así, deberíamos ser cristiano, lo que sea, cristiano profesor, cristiano dentista, cristiano artista, cristiano... Deberíamos tener este nombre por delante, ¿no? En nuestra profesión debemos ser cristianos o evangélicos vecinos, deberíamos ser cristianos en el supermercado, cristianos cuando no te frenan en el paso de peatones y quieres cruzar, cuando alguien se cruza un semáforo en rojo y casi te choca. En todas esas situaciones deberíamos estar emanando esa cultura del reino, deberíamos estar empapados del reino. ¿Vale? Y hoy vamos a leer un pasaje bastante duro en el capítulo 5 de Santiago, y los primeros versículos del capítulo 5, que son del 1 al 6, hace una advertencia a los ricos, ¿vale? Ya sé que alguno no se va por aludido, yo tampoco, pero creedme, va para nosotros también, ¿vale? Y dice así, lo leo en la Nueva Traducción Viviente: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son como trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Bueno, luego habla de la paciencia y la espera del Señor Jesús, y ahora hila esto con lo que acabo de leer. Es muy complicado. Pero Santiago nos deja esta advertencia. Entonces, la primera pregunta que me surgía ¿es incompatible tener una buena posición económica y seguir a Jesús? Y si analizas un poco la Biblia, te das cuenta de que no es así. Entre los seguidores de Jesús, los propios seguidores de Jesús, podemos observar a personas ricas como José de Arimatea, Bernabé. Por lo tanto, no es un problema en sí, pero sí podemos reconocer que las riquezas son un obstáculo importante para poder entrar al reino de Dios. Y Jesús reconoce esta dificultad. En Mateo 19, 21, 24 dice, hablando con el joven rico, le decía, si deseas ser perfecto, él cumplía todos los mandamientos, todo lo que tenía que hacer lo hacía. Le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y el joven, cuando escuchó esto, se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le dijo, la verdad es que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y yo me paré a pensar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real?
Y el problema es el de siempre. Santiago está apuntando a lo de siempre. El problema no es el dinero, no es los bienes materiales, sino que son los sentimientos que tenemos hacia él. Y en 1 de Timoteo leemos que en el capítulo 6, versículo 10, que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Antes nos hablaban de las heridas también. Por lo tanto, no es cuanto tengas, sino el sentimiento que te despierta el tener, ¿no? Y vivimos en una sociedad bastante consumista. Cada año sale una cosa nueva para comprar. Antes la ropa la comprábamos por temporadas, ahora pues, puedes ir todas las semanas y tienes algo nuevo, alguna novedad. Estamos invadidos y bombardeados día a día con publicidad de necesitas esto para sentirte mejor, y atacan a nuestro deseo de tener, a nuestro deseo de poseer. Y al final el poseer es realmente nuestro deseo de parecer o simular algo que no somos o estar en un estatus que no estamos, ¿no? Por lo tanto, el dinero en sí no es malo, pero tiene bastantes peligros. Y es lo que quiero comunicaros hoy, qué peligros tiene y qué peligros veía Santiago en estas personas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el dinero que lo hace tan peligroso? ¿Qué tienen los bienes que los hacen tan peligrosos, ¿no? Y para mí lo primero es que te puede generar un sentimiento de autosuficiencia y también de meritocracia, podríamos decir, ¿vale? El joven rico, en la época de Jesús, cuando una persona tenía dinero o estaba holgada económicamente, se creía que era como una aprobación por parte de Dios y era una persona bendecida por Dios. Por lo tanto, como que tenía más derechos a entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús, como vemos, rompe con este pensamiento, ¿no? Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, porque lo importante no es el dinero, no es lo que tengas, no es lo que tú puedas hacer. Lo importante es lo que yo soy, lo que yo voy a hacer por ti. Y este es el primer punto. El segundo es que acumular bienes te trae preocupaciones a tu vida. Y lo vemos en la parábola del rico necio, creo que hizo, insensato, que tenía una tierra que le produce muchas cosechas y dice, ¿qué voy a hacer con todo esto? Pues voy a tirar los graneros que tengo, voy a construir unos nuevos. O sea, la cabeza no te para, ¿no? Y nosotros, en nuestra casa, tenemos una preocupación, que son las carcomas. Resulta que cada verano aparecen por ahí. Ya tenemos identificado dónde está el problema, ya es una puerta que tenemos ahí metida, pero te preocupa. Pero en el momento que desaparecen, porque en invierno se desaparecen, no salen, yo me olvido, Natalia creo que no, pero yo sí. Y ya no ves el problema, pero es una tontería, ¿no? Pero al final, si no tuviéramos esa puerta o esa casa, pues no estarías preocupado. Lo que tú tienes, tus bienes, te generan preocupación. No debería ser así, pero te lo generan. En Lucas, así, lo que os comenté del hombre rico. Está en Lucas 12, 16 al 17. También puede alimentar tu avaricia. También en Lucas, en el capítulo 12, versículo 5, dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Eso lo dice Jesús. También puede convertirse en un ídolo. También en palabras de Jesús, en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y aquí cuando habla del dinero, habla de un Dios, que es el Dios de la avaricia, que tiene un nombre bastante feo en español en España. Pero se refiere al Dios del dinero, no al dinero en sí. Y esto es importante resaltarlo, porque parece que
Dios dice, pues tenéis que alejaros del dinero material, pero no, es lo que pueda generar ese dinero en tu corazón, que es llegar a tener la capacidad de Dios, ¿no? Y cuando te sometes a este Dios, al Dios del dinero, al Dios de la avaricia, eres capaz de cruzar las líneas rojas que quieras por alcanzar más o por conseguir más. Y esto es lo que estaba pasando cuando Santiago escribe esta carta, ¿no? Y resaltan a mi mente estos dos versículos, el 4 y el 6, que dice: oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Y la denuncia de Santiago no es que tengas dinero, sino es el amor que tienes hacia él y la forma en que lo consigues, ¿no? Y estafa lo define la Real Academia Española como un delito consistente en provocar el perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Es decir, cuando tú estafas a alguien, el objetivo que tienes es tú tener más y la otra persona tener menos. Y es bastante peligroso lo que hacen, porque realmente el salario de un obrero del campo de aquella época se medía por una moneda que se llamaba un denario, y era el sueldo que le pagaban al trabajador por un día de trabajo. Y no es como ahora, que nosotros recibimos la nómina mes a mes, sino que al trabajador del campo le pagaban al final del día. Por lo tanto, cuando dice aquí que le estafaban con el salario que no le pagaban, estaban jugando con su sustento. Y un denario, no creéis que es mucho dinero, era lo suficiente o lo justito, podríamos decir, para que una persona pudiera sobrevivir ese día. Y yo no sé si has tenido esa sensación alguna vez de tener que vivir al día. Bueno, si alguien no lo sabe, pues yo soy argentino. En Argentina la situación económica es muy inestable y muchas veces nos pasaba esto. Mi padre era un trabajador autónomo y vivía al día. Y vivir al día tiene una tensión que yo no suelo ver aquí, ¿no? O sea, sí que hay personas que lo están pasando mal, ya os daré algunos datos, pero te levantas ya con el estrés en tu mente, de qué va a ser de nosotros si hoy no consigo lo que tengo que conseguir para alimentarme o para pagar deudas o para lo que sea, ¿no? Y en España, afortunadamente, hay personas que también lo pasan mal. Afortunadamente digo que no es algo generalizado, ¿no? Pero sí que los últimos datos que arroja la Red Europea Antipobreza, que es una entidad que se dedica a estudiar el umbral de pobreza de nuestro país y qué personas o qué familias son pobres o que están en pobreza extrema. Y en el 2022, que es hace 2 años, estaba en el 8,9%, es decir, 4,2 millones de personas viven en pobreza severa en España. Y pobreza severa lo calculan que es para una familia que tiene dos progenitores y 2 hijos, es que tengan 294 euros mensuales para gastar cada uno, ¿vale? Es con un ingreso de una familia de 1.170 euros aproximadamente, ¿vale? Y dice este informe: la principal dificultad de las personas en pobreza severa es resolver la exigencia permanente de escoger, de hacer una gradación entre necesidades indispensables y mirar las necesidades indispensables, entre comida y calor, es decir, o cómo te alimentas o tienes calefacción en casa, entre vivienda y cultura, entre ordenador y pañales y así. Ahora, bueno, la cultura podemos dejar, no sé si es una necesidad básica o no, pero pueden elegir en algunas cosas. El jornalero de Santiago no podía elegir absolutamente nada. Su dinero iba destinado a alimentarse y ya está. Porque la ropa
no compran ropa todos los días, no compran ropa todos los meses, podían tener la misma ropa durante 6-7 meses y bueno, me imagino que el calor pues sería leña y si tuvieran que comprar pues también sería un problema, ¿no? Por lo tanto, cuando nos dicen que los ricos estaban jugando con el jornal, con el salario de los jornaleros, era algo muy, muy grave. Pero, a ver, una cosa que quiero aclarar, esto que está pasando en España es grave también, ¿no? Que la gente no pueda llegar a fin de mes y tenga muchas dificultades. Pero dentro de lo malo, no estamos en lo peor. Y vemos como en otros países personas sufren, aún trabajando más que aquí, para ganar una miseria al día y no llegar a fin de mes, ¿no? Y buscando noticias sobre esto, encontré una que es el escándalo por las condiciones laborales en la industria de la moda rápida. Y vemos como industrias como Inditex o industrias multinacionales que ganan millones y millones y millones de dólares al año contratan a personas que trabajan en condiciones muy malas, muchísimas horas, y aún así no llegan a fin de mes. Por lo tanto, esta injusticia que está denunciando Santiago es una injusticia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y me llama la atención otra cosa, que es que los jornaleros de Santiago están reclamándole al Señor. Y sabéis que Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Y hay uno de ellos, que ahora se me ha ido, que es Dios proveerá, que lo dice Jireh, justo, Yahvé Jireh. Y no es a esa, digamos, faceta de Dios a la que los jornaleros están demandando, ¿no? Están demandándole al Señor de los ejércitos celestiales. No están demandando una provisión, están demandando justicia. Y nos dice Santiago que cuando hacemos esto, cuando alguien está demandando justicia, Dios escucha esos reclamos. Y vemos que el resultado del amor al dinero para estas personas que pueden haber estado viviendo en lujos y cumpliendo sus deseos personales, terminan en una vida vacía, que está centrada en uno mismo y sin ningún tipo de impacto positivo para el reino de Dios. Por lo tanto, personas ricas que me estáis oyendo, a ver, aquí todos somos banqueros, que ya lo dice Jonathan día sí y a veces día también, pero también, a ver, recordar que el domingo pasado habéis adquirido bancos nuevos, o sea que la cosa va bien, habéis venido para aquí un poquito más. No es lo que tengas, es tu relación con el dinero, es el amor que le tengas al dinero. Da igual lo mucho que tengas en la cuenta bancaria, lo poco que tengas en la cuenta bancaria, es el deseo que te genera tener o no tener. Y entonces vemos que esta es la cultura del mundo, la cultura consumista, la cultura de tener más que los demás, la cultura de que yo valgo por lo que yo tengo y no por lo que soy. Tenemos la cultura del reino de Dios con respecto al dinero. ¿Y qué nos dice Jesús? Digamos que el embajador por excelencia del reino de Dios. Podemos leer en Mateo 6, del 19 al 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran ni pueden robar. Acumula o almacena tesoros en el cielo. Es un lugar bastante seguro, allí no hay inflación,
lo que vas acumulando ahí se queda. Pero ¿qué es esto de acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? Y dejadme que busque un versículo que no tengo, que lo estuve leyendo esta semana, que es en 1 Timoteo, en el capítulo 6, Pablo le aconseja a Timoteo que enseñe estas cosas a los ricos. Y es una lista bastante interesante, a ver si la encuentro. Aquí está, 6:17. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste con lo que el mundo quiere que hagamos con lo nuestro, y lo que Dios quiere que hagamos con lo que nos da para gestionar, porque al final es de Él, ¿no? Y he hecho una pequeña lista seguramente habrá más formas de acumular tesoros en el cielo. Pero lo primero es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Jesús también nos dice en Mateo 6, del 25 al 33, dice: no os preocupéis por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Por lo tanto, la primera forma de acumular tesoros en el reino de los cielos es buscar el reino de Dios y su justicia. Y preocuparnos, no preocuparnos por las cosas materiales. Dios sabe lo que necesitamos y Dios nos lo va a proveer. Honra a Dios con lo que tienes. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra al Señor con lo que tienes. Sé generoso, otro punto. Proverbios 11, 24-25 dice: da con generosidad, y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Dios nos promete que no vamos a tener necesidades si buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que vivir con nuestro foco buscando el reino de Dios, pero también mirando la necesidad de nuestros hermanos, supliendo las necesidades que pueda suplir a los demás. Porque la promesa de Dios es que si tú das con generosidad, no es que seas más rico, es que no te va a faltar.
Y si te lo dejas para ti, para tu propio disfrute, y no miras la necesidad de tu hermano, lo vas a perder, porque estás gestionando mal para el reino de Dios. También en Proverbios 19:17 dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Y esto va un poco en línea con lo que Jesús decía en Mateo 25, 31, 40, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas y a las cabras, y pondrá a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas juntas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te dimos alimento, o con sed, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te fuimos a visitar? Y el Rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y vemos cómo acumular tesoros en el cielo es ayudar a los demás en la tierra. Ya os lo he dicho muchas veces, que la salvación a veces lo vemos como algo futuro, que va a ser maravilloso, eso no tengo duda, pero que tenemos que empezar a disfrutar desde ya. Pero también ese disfrute requiere una responsabilidad, y es: si tú estás viendo necesidad en tu hermano y tienes con qué suplirla, estás errando al blanco. Y sabéis que errar al blanco es pecado. Eso Santiago, en el capítulo 4 acaba así, que ese versículo me lo salté. Y decía: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay una historia en los evangelios de Jesús sobre un hombre rico, sobre un hombre rico en el que podemos ver las dos caras de la moneda. Y es Zaqueo, y con esto ya termino. Dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasear por la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era el jefe de los cobradores de impuestos de la región. Si no lo sabéis, los cobradores de impuestos eran personas muy mal vistas por el pueblo judío, porque eran los que cobraban los impuestos del Imperio Romano, con que el Imperio Romano ponía a los judíos, ¿no? Y pues este era el jefe de los cobradores de impuestos, o sea que este era ya, si era mal visto, era el peor. Y nos dice que se había hecho muy rico. Y ya Zaqueo va a decir después el secreto de su riqueza, pero lo dejo para después. Y Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús pasa por allí, mira y ve a Zaqueo en la higuera y lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Así que Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Así que la reputación de Zaqueo sabéis cuál es ya, ¿no? O sea, era cobrador de impuestos, pero aparte también llevaba una vida un poco parecida a lo que nos denuncia Santiago, ¿no? Supliendo sus propios deseos y sus necesidades, y solo viviendo para satisfacer los lujos que él quería tener, ¿no? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús le responde: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre
ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y vemos cómo las dos caras de la moneda aquí se ven reflejadas en una sola persona. Vemos cómo una persona había hecho fortuna estafando con los impuestos y había llevado una vida bastante desordenada, hasta que pasó Jesús y lo llama por su nombre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que hacer autoanálisis, hacer un autoexamen sobre cuál es nuestro sentimiento, no sobre el dinero que tenéis en la cuenta. Eso os lo digo a Jesús y a Dios, le da igual. Sino cuál es tu sentimiento hacia el dinero, hacia el poseer. Y si yo saco varias lecciones de aquí, es si estás pasando por una injusticia en tu trabajo, clama al Señor de los ejércitos, Él te va a escuchar. Primera lección. Segundo, si Dios te ha puesto en una situación de privilegio, ayuda a los demás, mira la necesidad que tienen tus hermanos y acumula riquezas en el reino. Es lo mejor que puedes hacer. Y si... Espero que no lleves una vida como la de Zaqueo, pero si has vivido hasta ahora solo para satisfacer tus deseos legítimos o ilegítimos, me da igual. Hoy está pasando Jesús por aquí y te está llamando por tu propio nombre. Está en ti poder responder a eso. Y créeme que es la mejor decisión que puedes tomar hoy. Que le digas que sí a Jesús, que transforme tu realidad, porque Él va a lidiar mejor que tú con tus propios problemas. Va a lidiar mejor que tú con tus propias debilidades. Por lo tanto, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a cambiar, Dios nos está llamando a ser más generosos y Dios nos está llamando a que invirtamos en el mejor de los bancos o plan de pensiones que puedas tener, que es el reino de los cielos. Vamos a orar.